Bueno, así como estamos, hermanos, vamos a orar. Padre hermoso que estás en los cielos, Señor, en esta tarde te queremos agradecer con todo nuestro corazón, Señor, el grande amor que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de poder reunirnos para ser instruidos, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre bueno, para que podamos entender y comprender tu palabra y que todo lo que tú nos des, Señor, podamos, Señor, quedarse en nuestro corazón para que el día de mañana lo pongamos por obra para la gloria de tu santo nombre. Bendice a mi hermano Ramón, Señor, que trae este estudio para nosotros. Señor, gracias por la vida también de los que van a escuchar, Señor, la grabación, que seas tú con ellos y que derrames, Señor, de tu amor y de tus bendiciones, Señor, a cada uno de ellos. Gracias por todo, Señor, lo que estás haciendo en nuestras vidas y lo que harás en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, hermana Lucy. Muy bien, hermanos. Bueno, pues la última sesión que tuvimos tiene que ver con la vida cristiana y estuvimos revisando varios aspectos que, si bien es cierto, no son puntos de salvación, sí son puntos que marcan una clara diferencia de doctrinas respecto de lo que nosotros creemos en relación a lo que la mayoría de la gente cree. Tenemos una ley de alimentación que revisamos la semana anterior y que tiene que ver con un sentido de santidad, de consagración, de limpieza, de pureza, de un proceso de santificación que incluye los alimentos. No se nos olvide, la primera prohibición que Dios dio fue sobre alimentos en el mismísimo huerto del Edén. Cuando Dios dice, no comas de este árbol porque el día que comieres morirás. Entonces no es extrañarse que en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, como lo vimos, se incluyen aspectos de la dieta apropiada para los seres humanos. No es que guardemos alguna dieta para salvarnos, sino lo hacemos por mandato de Dios, también considerando que ese mandato está vigente en el Nuevo Testamento, como lo pudimos ver en los textos bíblicos, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro tiene la experiencia de aquella visión y que interpreta correctamente diciendo que en esa visión Dios le estaba mostrando que a los gentiles no debería de llamar inmundos. Entonces visita a Cornelio, les predica el evangelio y con toda su casa son bautizados y adheridos al cuerpo de Cristo. En esa visión, Pedro rechaza claramente participar de los animales inmundos. No obstante que la voz que escuchó le decía, Pedro, levántate, mata y come. En ese lienzo había animales impuros y él se resiste y dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y eso habla de que estaba vigente para ellos esta ley de alimentación, como le llamamos. Y también revisamos el tema de las guerras entre los países, es decir, los conflictos armados. Nosotros como cristianos rechazamos totalmente la lucha carnal. No es la violencia el medio que utiliza Dios para establecer su reino. Afirmamos que, a diferencia de los reinos de este mundo que suben por el amor al poder, en el reino de los cielos, Cristo usa el poder del amor. Esa frase que resume muy bien nuestra posición, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay cristianos en países en donde los conflictos armados son muy frecuentes. Ahora mismo lo vemos en Ucrania, en Rusia, Estados Unidos, no se diga, pero en general muchos países están involucrados y eventualmente se les puede llamar a los cristianos para que participen en esos conflictos. Y lo que concluimos es que uno como cristiano
puede asistir a esos conflictos armados, pero no con las armas para matar al prójimo, sino más bien en servicios de asistencia, especialmente en servicios de Cruz Roja o cosas por el estilo, ¿verdad? Para que se demuestre, aún en medio de la lucha, nuestro amor al prójimo, no importa si es amigo o enemigo. Bueno, eso fue en resumen lo que vimos la última sesión y vamos a seguir con este tema de la vida cristiana, porque este tema abarca, además de la ley de la alimentación y de la guerra o de los conflictos armados, abarca también un tema que es muy interesante, que tiene que ver con los días extrabíblicos, se les llama. En otros testamentos de fe se les llama días impuros y corrompidos, ¿verdad? El estudio es interesante porque nosotros tenemos en la Biblia ordenanzas respecto a días para guardar, particularmente son dos. Por un lado, el sábado semanal y por otro lado, el día de la Cena del Señor, el 14 de Nisan por la tarde. Estas son dos ordenanzas que tienen que ver con días del calendario en el que vivimos. Y esos son días bíblicos, son días bendecidos, santificados, consagrados para el servicio de Dios, pero en oposición a estos días que sí son bíblicos para observarlos, hay una serie de días señalados como extrabíblicos y que unas denominaciones observan también como una, diríamos, ofrenda a Dios o como una reverencia para Dios, como si fueran ordenanzas de Dios. Entonces vamos a ver en esta tarde, ya no los días bíblicos, porque ya los vimos el sábado y vimos también la Cena del Señor, pero vamos a ver ahora los días extra bíblicos, cuáles son aquellos días de los cuales la Biblia no nos pide que observemos bajo ninguna circunstancia, pero que en el mundo cristiano se observan. Y también, pues la lista es interesante porque tenemos entre esos días, por ejemplo, el domingo, tenemos la Pascua, tenemos la Cuaresma y tenemos la señalada fecha de los días de los muertos, como se conoce en algunos países, o acá en Estados Unidos, la noche de brujas o día de Halloween. A todas luces, repito, son días que tienen que ver más con acciones paganas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso para no mezclarnos. Ahora, aquí en la discusión que vamos a tener hoy, van a aparecer tarde o temprano otros días. O sea que no están, diríamos, ni en la Biblia como el sábado, como el día de la Cena del Señor, pero que tampoco están entre los días paganos, como el Halloween o la Cuaresma o el domingo, pero que son otros días. No están ni en una parte ni en otra. Y a lo mejor sería bueno pensar en algo al respecto. ¿A qué me refiero con los otros días? Pues me refiero a aquellos días que nosotros vivimos de una manera especial, porque se trata de nuestro aniversario de bodas, por ejemplo, en el caso de los casados, o se trata del Día de la Independencia, del dominio extranjero, o se trata del cumpleaños de una persona, el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, perdón. Lo bueno es que no está mi esposa ahorita para que no me escuche, ¿verdad? Entonces también hay una serie de días de los cuales la Biblia no nos dice nada sobre observarlos, pero que tampoco nos dice que estén prohibidos. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces, por lo pronto, voy a iniciar con
días extra bíblicos. Días extra bíblicos. Voy a compartir la pantalla, hermanos, para que podamos ir haciendo las lecturas de lo que dicen nuestros testamentos de fe. Y vamos a comenzar, en primer lugar, con una introducción, ¿verdad? Que tiene como título los días extrabíblicos. Como resultado, o sea, cuando dice como resultado y no como causa, lo que está diciendo es que lo que viene enseguida lo guardamos no para salvarnos, porque ya somos salvos, sino como obediencia a Dios, ¿no? Entonces, como resultado de que somos salvos y no para salvarnos en la redención, los creyentes debemos evitar la mezcla del cristianismo con otras prácticas extrabíblicas, tales como la observación común del domingo, la Navidad, la Pascua, la Cuaresma y el Día de las Brujas. No sé si ustedes han oído hablar del sincretismo religioso. El sincretismo, hermanos, es la filosofía por medio de la cual se pretende mezclar actividades religiosas, por ejemplo, en este caso bíblicas, con otras paganas. Es una mezcla de teología bíblica con filosofías humanas o tradiciones o cuestiones absolutamente pecaminosas, ¿no? Hay gente que no hace diferencia entre una cosa y otra y pretende que todo es exactamente lo mismo, ¿no? Es muy común escuchar que es el mismo Dios y todas las religiones son iguales. ¿Cuál es el problema? Todas tratan de lo mismo, todas pretenden que lleguemos a ser como Dios. El fin justifica los medios. No es así en el cristianismo. No es así en el cristianismo. Los medios son muy importantes porque Jesucristo es el único medio, ni más ni menos que la salvación, ¿verdad? Entonces, cuidado con el sincretismo, ¿verdad? Nuestra objeción hacia la observación religiosa de los días arriba mencionados está basada en un breve principio bíblico expresado en Deuteronomio 12, del 30 al 32. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios. Cuidaréis de hacer lo que yo digo. No sé qué se me activó aquí, hermanos. Lo que estoy diciendo se está poniendo en inglés. Bueno, déjenme ver si lo puedo quitar. Bueno, no pude, pero vamos a seguir así, hermanos. De esa manera, en Deuteronomio, Dios instruyó a su pueblo para no imitar las prácticas de culto de los pueblos idólatras. Dios tiene una forma apropiada y aceptable de ser adorado. El pueblo de Dios es responsable de adorarlo en la forma en que Él ha ordenado y no corromperse con las formas paganas. Es muy interesante, hermanos, porque nosotros, y en el caso, por ejemplo, del pueblo de Israel, a diferencia de los pueblos idólatras, hemos conocido al Dios que habla. Por tal motivo, nosotros no tenemos que adivinar lo que nuestro Dios quiere, porque Él ha sido revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo y también por medio de las Sagradas Escrituras, cuál es su voluntad. De tal manera que no tenemos ninguna duda
de cómo agradar a Dios. No tenemos que andar adivinando la voluntad de Dios. No tenemos que andar preguntando a terceras personas si algo es bueno o algo es malo. La Biblia claramente nos dice lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, porque nuestro Dios es el Dios que habla, a diferencia de los ídolos que aunque tienen boca, no hablan, son mudos, y aunque tienen ojos, no ven porque son ciegos. No caminan aunque tienen piernas. ¿Por qué? Porque son fabricados por seres humanos, simple y sencillamente son materia. Pero Dios, al que adoramos nosotros, es el creador de todo lo que existe. Y en su misericordia y amor se ha revelado de tal manera que podamos conocer perfectamente bien, o por lo menos lo suficientemente bien, aquello que Él espera de nosotros. Muchas veces la gente ofrece sacrificios que Dios nunca ha pedido. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo le voy a hacer una promesa a Dios que nunca me voy a cortar el pelo hasta después de 20 años. Pues es un sacrificio que Dios no pide, ¿verdad? O me voy a ir hincado 20 cuadras o 2 kilómetros, ¿verdad? Pues es un sacrificio que Dios no pide en su palabra. Es una pena que la gente ofrezca a Dios cosas que Él nunca ha pedido. Entonces, con esta óptica, Dios se muestra celoso ante nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado a conocer su voluntad, para que no tengamos que eh, adivinar, ¿verdad? O fracasar en nuestro intento de corresponderle a Él en nuestra vida, ¿no? Entonces, este principio de que Dios nos dice lo que espera de nosotros está repetido muchas veces en la Biblia. Ahí están las citas de Jeremías, Primera de Corintios, Efesios, y se deja bien claro cuál es la voluntad de Dios, de cómo su pueblo debe adorar en pureza, santidad, separándose de costumbres, prácticas, tradiciones y tradiciones del mundo. Es decir, no hay lugar a dudas, no tenemos por qué tropezar, por cuanto todo está claramente señalado en la Escritura. Toda forma de observación que esté contaminada con una mezcla de idolatría, filosofía o tradiciones humanas contrarias a los mandatos de Dios son estrictamente prohibidas. En vez de eso, el pueblo de Dios debe buscarlo para determinar la forma en que Él desea ser adorado y de esa manera caminar de acuerdo a sus ordenanzas. A través de la Escritura se dan principios que nos guían para saber lo apropiado en cuanto a la adoración ofrecida a Dios. Por ejemplo, Dios requiere de su pueblo una adoración exclusiva, ¿verdad? Es lo que decía yo. Claramente el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nuestro Dios es un Dios celoso, en el sentido de que Él no desea ser comparado con nadie. Y tiene razón, porque nadie es como Dios. Él solamente es Dios. Entonces, en ese sentido, Él también es celoso. Y con ese celo, Dios nos bendice para no tropezar nosotros en la ignorancia, en la mentira, en el engaño, que es lo que mucha gente sufre. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que solo hay un Dios, creador de todas las cosas. Esta frecuente restricción de lo que Dios prohíbe respecto de adorar otros dioses también prohíbe la imitación de una falsa adoración que permita una participación de sus rituales paganos, ¿verdad? Lo que hacemos a Dios debe de ser en completa sinceridad. Estos conceptos son expresados fuertemente en los primeros 2 mandamientos del Señor dados a su pueblo,
un Éxodo 20, 2 al 5, ya los vimos, y en muchos otros textos en ambos testamentos. Ahí están las citas, ¿verdad? Todos estos pasajes, hermanos, tienen que ver con las enseñanzas de Dios para que no participemos de días corrompidos o paganos, para que nuestra adoración a Él sea pura, sincera, y no nos contaminemos con nada de este mundo. Ahora, la observancia del domingo, de la Navidad, de la Pascua en el sentido católico, la Cuaresma también en el sentido católico y el Día de Brujas o de Halloween, están todos contaminados por su relación con el paganismo y la idolatría, con la mala interpretación de la Escritura y con tradiciones de hombres desobedientes. Por tanto, nosotros objetamos su observación como días sagrados, debido a que éstas representan un sincretismo de la religión dada por Dios, como la falsa religión de los no creyentes. Y vamos a hacer un bosquejo breve de la historia de cada una de estas solemnidades de las gentes, ¿no? Y empezamos con la observancia del domingo. Evidencias de una observancia cristiana del domingo como sagrado pueden ubicarse hasta mediados del siglo II. Con el tiempo, muchos creyentes han concluido que el domingo es como el sábado cristiano, que reemplaza al sábado judío, y que las instrucciones escriturales al respecto aplican ahora al primer día de la semana. Otros afirman que el sábado fue abolido en el nuevo pacto y que el domingo debe ser observado en remembranza a la resurrección de Jesucristo. Aquí están, diríamos, los principales argumentos por los cuales la gente ha preferido consagrarse en el domingo en lugar del sábado. Una, porque el paso del tiempo, después del siglo II, ya oficialmente en el siglo IV, se cambió el sábado por el domingo. Y la otra idea es que porque Jesús resucitó el domingo, entonces el domingo va a ser para nosotros lo que el sábado es para los judíos. Pero esto, repito, es puro sincretismo. Aún otros no ponen significado espiritual en ninguno de los dos días, más bien se reúnen para adorar con otros en domingo por simple tradición. Hay gente también muy ignorante que no sabe y simplemente, como la mayoría va el domingo, pues ellos también van el domingo. Antes la práctica es mencionada en la Didache. Este es un libro, hermanos, que vale la pena leer. La Didache. En ese libro, en el capítulo 14, los versos 1 al 5, en la primera apología de Justino Mártir, capítulo 67, Ignacio Magnesius, 9 del 1 al 3, y en el seudónimo de la epístola de Bernabé, capítulo 15, se pueden ver en estos textos los primeros intentos en la observancia del domingo en lugar del sábado desde la segunda parte del siglo II, pero sin ninguna fuerza, simplemente ya había como esa tendencia. Estos datos se encuentran en este texto publicado por Henry Waterman, El Día del Señor, y ahí está, es publicado por Grand Rapids en Michigan, y ahí se considera las razones de la historia después de la Biblia, de la observancia del domingo. Es simplemente para que ustedes sepan de dónde viene. Y el caso para la observación del domingo se basa en los siguientes 5 argumentos. Número 1, que Cristo resucitó de los muertos el domingo por la mañana, concediéndole así un significado a ese día. Es decir, muchos dicen, no, yo guardo el domingo porque fue el día que Cristo resucitó. Número 2,
sus apariciones después de la resurrección en el primer día de la semana y también el día del Pentecostés en Hechos 2, que se dice cayó en domingo, el cual agrega un significado especial a ese día, ¿no? Esta es la otra razón, ¿verdad? No solo Cristo resucitó el domingo, sino también tuvo apariciones el primer día de la semana y también el día del Pentecostés cayó en domingo, entonces por eso guardamos el domingo. Número 3. Pablo se reunió con los cristianos en Troas, Hechos 27, y fue intencionalmente, no por accidente, llevado a cabo en domingo. Ellos dicen, no, en Hechos 27 claramente se ve que Pablo ya guardaba el domingo, ¿verdad? Ese es el otro argumento, un solo texto de Hechos 27. Luego el cuarto, las instrucciones de Pablo respecto a las ofrendas en 1 Corintios 16:2 muestran que los creyentes tenían como hábito reunirse el domingo, pero no es así. Pablo simplemente dice que separen la ofrenda el primer día de la semana. No habla nada de reunión. Y luego el último argumento, el día del Señor en Apocalipsis 1:10, como una referencia al primer día de la semana, al día del sol, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante, sería la quinta razón por las cuales los cristianos prefieren adorar en domingo. La verdad, hermanos, son bastante débiles los argumentos que se ofrecen por grandes teólogos para la observancia del domingo. Son prácticamente ridículos, porque ninguno de ellos tiene la fuerza suficiente, no es ninguno contundente como para que podamos cambiar el día de la adoración que Dios ha señalado desde el principio. Entonces, vamos a ir respondiendo a cada una de estas sin razones, diría yo, ¿verdad? Porque no son razones, más bien son sin razones. Y la primera de ellas es una postura fuerte existe en cuanto a la resurrección de Cristo al final del día sábado, no al principio del primer día de la semana. En todo caso, la Escritura nunca sugiere que el primer día de su resurrección había de ser observado como día santo o que llegase a ser el sábado cristiano. Aquí, hermanos, en el primer argumento decimos nosotros dos cosas. Primero, Cristo no resucitó en domingo. Porque cuando las mujeres van al sepulcro, después de que pasa el sábado semanal, el Señor ya no estaba ahí. Es decir, ya se había levantado. Y por otro lado, Mateo 12:40 afirma que el Señor estaría 3 días y 3 noches. Es decir, estamos hablando de días de 24 horas. Y si Él murió el sábado, ¿verdad? A las 12 del día, a la hora sexta, y a las 3 de la tarde, a la hora nona, bajan su cuerpo para sepultarlo, porque el siguiente día jueves es un sábado ceremonial, es el primer día de los panes sin levadura. Entonces Jesús estuvo 72 horas, 3 días y 3 noches, a partir del miércoles a las 3 de la tarde en que fue sepultado. Al jueves, 3 de la tarde sería el segundo día. Viernes 3 de la tarde sería el segundo día, viernes 3 de la tarde, y sábado 3 de la tarde sería el tercero de los días. Se cumplirían ahí las 72 horas. Las mujeres van cuando pasa ese sábado y encuentran que Jesús ha resucitado. Pero vamos a suponer, sin conceder, que resucitó el domingo. ¿Eso qué tiene que ver con el día de guardar? O sea, no tiene ningún sentido. El hecho de que Jesús hubiera, ¿verdad? Que no lo fue, insisto en esto, hubiera resucitado en domingo, eso no significa que automáticamente estaría cambiando el día del reposo. Un tema tan importante como lo vimos, ¿no? De un día bendecido desde el principio, antes de la creación, antes de los 10 mandamientos, antes del pueblo de Israel, se había de sufrir un cambio
Es lógico pensar que Dios nos lo hubiera dicho claramente en la Escritura para no tener ninguna duda. Así como nos dice que ya las víctimas no son los animales, sino que Cristo es el Cordero de Dios, así nos hubiera dicho. Mira, ya el sábado ya no, eso fue antes, ahora ustedes van a observar el domingo, el lunes o el viernes, como dicen los islámicos, ¿verdad? Pero no, la Biblia no dice nada. Y una regla hermenéutica, hermanos, es que si la Biblia calla, entonces nosotros también debemos de callar. No tenemos por qué ponerle textos a la palabra de Dios. Ahora, el segundo argumento, Cristo sí apareció a sus discípulos en el primer día de la semana, pero la Escritura nunca dice o proyecta ningún significado sagrado hacia ese día en el cual las apariciones ocurrieron. De igual manera pasa con Pentecostés, aun y cuando pueda haber caído en domingo, esto no tiene ninguna influencia como para cambiar, ¿no?, el día del reposo. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, con estos argumentos. Número 3, de acuerdo con Hechos 27, Pablo se reunió con los creyentes de Troas en anticipación a su partida al día siguiente. No existe ninguna mención de que esto haya sido la costumbre para los cristianos de reunirse el primer día de la semana, o que ellos lo hayan considerado sagrado, o que hayan tomado como un sábado cristiano. Simplemente es un dato en donde Lucas, el escritor de Hechos, relata el milagro que hizo que hizo Pablo sobre un joven que se cayó del tercer piso, llamado Eutico, y cayó muerto. Y entonces Pablo suspende el sermón y va y resucita a este jovencito, y la gente celebró este milagro. Pablo, dice Lucas, que alargó el discurso más de la medianoche porque al siguiente día tenían que partir. Y entonces era el primer día de la semana, dice Lucas, pero no tiene ninguna otra razón como para pensar que a partir de ahí se iba a cambiar el día del reposo. Era como haberlo hecho a oscuras, ¿no? A escondidas aquí en Troas, ¿verdad? Vamos a hacer el cambio entre nosotros. Un cambio tan grande tenía que haber sido notificado de otra manera o por el mismo Cristo. Pero acuérdense que Cristo dijo que no vino a cambiar ni una jota ni una tilde de la ley. Número 4, las instrucciones de Pablo en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2, no requieren de una reunión en domingo. Más bien, el lenguaje indica nada más apartar o separar fondos de manera personal, no una colección en la asamblea. Es decir, ahí no están los cristianos reunidos. Pablo escribe una carta y dicen, el primer día de la semana separen lo que le corresponde a Dios para que no lo gasten, digo yo, ¿no? Pero no está hablando de un culto, no hay una recolección de ofrendas en medio de un servicio cristiano. El pasaje no tiene nada que ver con asambleas o con cultos, ¿no? Entonces, ese es el cuarto argumento. Pero hay más, hermanos. Número 5, el día del Señor en Apocalipsis 1:10 no es identificado específicamente como un día de la semana. Más bien se refiere proféticamente al día del Señor. No se menciona que sea domingo y nada en este pasaje o en cualquier otra parte de la Escritura se asocia el día del Señor con el primer día de la semana. Simplemente el día del Señor es cuando el Señor venga. Es un término muy usado en Apocalipsis que se refiere a ese día grande y glorioso en el cual Jesús va a aparecer por segunda vez en la tierra. Pero nada tiene que ver Apocalipsis 1:10 con el domingo. Si ninguna escritura puede usarse legítimamente para respaldar la observación del domingo, ¿por qué entonces es que muchos creyentes comenzaron a observar ese día aproximadamente un siglo después de la muerte y resurrección de Jesús?
El factor principal que condujo a la observancia del domingo pareciera ser, número uno, un antisemitismo, es decir, un odio contra el pueblo de Israel. Y número dos, la influencia pagana, ¿verdad?, que ya observaba el domingo para introducirlo en la tradición cristiana. Número 6, más argumentos. Ya en tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia se había convertido principalmente en gentil, en vista de que muchos judíos persiguieron al movimiento cristiano. Con el tiempo, esta persecución condujo a un resentimiento y odio hacia los judíos por parte de muchos cristianos. Esto pasó, hermanos, en los primeros siglos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, sí hubo este distanciamiento con el movimiento judío, porque judíos que fueron muy celosos, como en su momento fue Saulo de Tarso, ¿verdad?, obligaban a los cristianos para que se circuncidaran y observaran toda la ley de Moisés, y fue algo realmente muy pesado, de tal manera que hubo esta experiencia de resentimiento y de odio, ¿verdad?, hacia aquellos judaizantes, ¿verdad? Número 7, este desprecio por los judíos y por todo lo que estaba asociado al judaísmo, combinado con el pasado pagano, los gentiles convertidos, muchos de los cuales habían observado el primer día de la semana antes de su conversión, abrieron la puerta al mal entendimiento y a la mala interpretación para cambiar el sábado y, en lugar de eso, adorar en el primer día de la semana. Así que, en un proceso que duró unos 250 años, la observancia del sábado semanal fue gradualmente reemplazada por la observancia del domingo dentro de la iglesia primitiva. Ojo con este dato, hermanos. En el año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino expidió un edicto declarando el domingo como el venerable día del sol y ordenó que la gente se abstuviera de trabajar en él. En el año 363 después de Cristo, el concilio de la iglesia en la Odisea declaró que el domingo debía ser observado como el día de descanso y que el sábado judío no tenía que ser observado por los cristianos. Esta es una información que usted puede encontrar en cualquier diccionario y básicamente en cualquier texto de historia universal. Cuando uno estudia, diríamos, a este emperador romano llamado Constantino, que reinó en el siglo IV, ¿verdad? Cómo se dio ese cambio. Y estaba yo leyendo el texto y vino a mi mente un pasaje de Daniel que voy a leer para ustedes, porque me parece que es aquí donde tiene una aplicación muy puntual el texto, y ahí lo anoté, el texto de Daniel 7:25, pero yo voy a leer desde el 23. Mire lo que dice usted. Dijo así, la cuarta bestia, en esas cuatro bestias, ¿no?, que es una profecía que tiene que ver también con la estatua de Nabucodonosor, donde hay cuatro reinos. El último, el cuarto o la cuarta bestia, es el Imperio Romano. La cuarta bestia, verso 23, será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo,
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de un tiempo. Bueno, esta es una profecía muy conocida en la historia de la Iglesia de Dios Séptimo Día, porque aplica perfectamente bien a esto que estamos estudiando, en donde un instrumento de la cuarta bestia, como fue el emperador Constantino, pues tuvo esta idea de ya distanciarse completamente de los judíos y traer el domingo, que ya era observado por festividades romanas paganas, para sustituir el séptimo día de reposo, ¿verdad? Y se cumple lo que dice Daniel 7:25, que esta cuarta bestia pues cambió la ley, ¿verdad? Del Altísimo, habló contra el Altísimo, es decir, contra Dios, ¿verdad? Así pues, a lo largo y gradual proceso de cambio alcanzó su culminación por el año 400 después de Cristo, aunque el domingo no se le refirió como el sábado cristiano, sino hasta el siglo XII. No obstante, ya había sido tratado como tal en forma creciente por muchas centurias previas a este periodo. De modo que la observancia del domingo es una tradición de fabricación humana contraria a los mandamientos de Dios. Este tiene su base en una mala interpretación de la Escritura, en el acomodamiento de la costumbre pagana de honrar el primer día de la semana y en el antisemitismo que resultó en una perspectiva antiescritural. Es decir, el odio contra los judíos llevó a Roma también a ser contraria a lo que está escrito en la palabra de Dios. Muy bien, entonces, hasta aquí, hermanos, el primer tema de esta tarde que tiene que ver con el cambio del sábado por el domingo. Quisiera ver si hay alguna pregunta antes de entrar al segundo tema, el tema de la Navidad. Déjenme hacer un paréntesis en la presentación. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sobre el tema del sábado por el domingo. Creo que está todo muy claro, pastor. Ok, muy bien. Pastor, creo que está todo bastante claro para nosotros. Creo que en ese sentido no tenemos ninguna duda. Ok, bueno, voy a cerrar entonces el tema pidiéndoles que mantengan en su mente o tomen nota. Yo creo que el emperador Constantino cometió dos gravísimos errores. Número uno, ya lo vimos, cambiar el sábado por el domingo. El domingo era la adoración pagana en Roma del sol, ¿no? El famoso Dominus Dei, el señor que domina el sol. Y lo introduce porque el mismo Constantino se convierte a Cristo, ¿verdad? E introduce este día para ya deslindarse completamente de los judíos. Ahora, el otro error que cometió Constantino, desde mi humilde punto de vista, fue la edificación de tantas catedrales y templos para Dios, ¿no? Porque en la conversión ya destinó él recursos para que hubiera templos, y bueno, hubo muchísimos templos en toda Europa, templos que son realmente majestuosos, ¿verdad? Porque se construyeron desde el imperio. Y yo digo que fue muy mala decisión porque ahí se encerraron los cristianos. Y la fe católica se convirtió en una fe templocéntrica, porque todo giraba en el templo nada más. Y nosotros como cristianos también fuimos afectados
porque también hicimos nuestros templos, ¿no? Aunque no con la opulencia de las grandes catedrales, ¿verdad? Pero sí hicimos nuestros templos, cada uno dependiendo de sus recursos, templos grandes o templos chicos, pero también creo que ha sido hasta cierto punto un error dedicar tanto dinero para una finca que se usa 6 o 7 horas por semana y todo el resto del tiempo están absolutamente sin uso alguno. Esta es una crítica muy personal que yo hago, pero me parece interesante como para que se discuta en algún momento, porque en la iglesia primitiva del primer siglo, válganme la redundancia, no vemos que los cristianos estén preocupados por construir templos. No hay ninguna colecta para templos. No hay ningún dato histórico que nos digan aquí construyeron una casa de oración o un templo. Van a los templos que tenían ya los judíos, a unas sinagogas, y ahí predican. Jesús ahí predicó también, ¿no? Estaba el templo de Salomón también. Pero realmente, incluso si vemos la historia del templo de Salomón, nos vamos a sorprender porque realmente quien quiso construir el templo fue David, pero Dios no se lo permitió, porque David era un hombre cuyas manos estaban manchadas de sangre. Y aparte de eso, Dios le dijo, ¿y qué templo me vas a construir a mí? Porque aquí que los cielos no pueden contener mi gloria, y la tierra es el estrado de mis pies. Entonces, lo que Dios le está diciendo a David es que no hay manera de contener a Dios, porque Dios no puede ser contenido. Dios es continente, ¿verdad? Pretender contener a Dios es como si quisiéramos meter el agua del mar en una cubeta. Sería absurdo, ¿no? ¿Cómo meteríamos el agua de un mar o de un océano en una cubeta? Bueno, sería lo mismo pretender meter a Dios en un templo. Pero Constantino hizo templos grandes y después la tradición católica hizo los templos grandes. Digo, a mí me ha tocado ver algunos en Europa y Dios de mi vida es algo realmente impresionante, ¿no? En fin, se dio este auge, ¿verdad? De esos templos. Ahí está incluso el Vaticano, ¿no? Con toda su gloria, como dijéramos, riqueza, ¿no? Con toda esa riqueza, ¿verdad? Una construcción majestuosa, ¿verdad? Porque la idea era que ahí podían contener a Dios, pero pues no es así. Ahora bien, Dios lo que sí pidió fue que hicieran un tabernáculo. Es curioso, porque un tabernáculo es una tienda de campaña. Entonces Dios lo que quiere en el Antiguo Testamento es peregrinar junto con el pueblo. Ir acompañando en esas jornadas rumbo a la tierra prometida. Es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque el tabernáculo está en medio de tal manera que todas las tribus pueden verlo, para que sepan que no están solos, que Dios los está acompañando, ¿verdad? Pero como David vio que otros tenían templos, quiso construir un templo, Dios le dijo que no, pero después Saúl estuvo insistiendo y finalmente Dios aceptó. No porque él necesitara de un templo. La verdad es que no es así, más bien para que el pueblo viera el gran error. ¿Por qué? Porque cuando Salomón construye el templo, realmente lo que Salomón va a hacer es construir junto al templo su palacio. Y ya construido el palacio de Salomón, el templo de Dios estaba de este tamaño. Entonces lo que hizo Salomón fue manifestar su grandeza. Porque Salomón, como un rey que también fue muy perverso en muchas cosas, pues quería demostrar su prestigio, ¿no? Su fama, su poder, ¿no?
Y entonces hace un templo, pero el templo no es ni la mitad. Si usted toma medidas del templo que hizo Salomón, no es ni la mitad de lo que era el palacio. Entonces, realmente es un acto para mí también en la historia de Israel. Y ya en nuestros tiempos, bueno, entiendo yo que necesitamos una casa de oración, ¿verdad? Para reunirnos, para adorar, para, no sé, dar clases también o ponernos de acuerdo en algunos trabajos. Por supuesto que es importante, pero llama la atención de que no hay ningún mandamiento en la Biblia dentro de la misión de la iglesia que se nos diga acerca de construir templos. No hay. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, eso sí. Pero ya de construir templos no dice nada el Nuevo Testamento. Digo, otra vez a mí me ha tocado construir donde he sido pastor, por lo menos en 2 o 3 lugares. Y gloria a Dios por eso, pero insisto, no hay que releer este tema a la luz del Nuevo Testamento. Bueno, mis hermanas, casi son las 5. Vamos a hacer entonces un break ahorita, porque voy a ver si puedo arreglar también la pantalla, que no aparezcan los subtítulos en inglés, no sé cómo aparecieron. Y nos vemos ahorita a las 5:15.